Saludos, profesor. Mi nombre es Nelson Ruiz, cursante de la Maestría de Relaciones Internacionales. A continuación le hablaré sobre las posibles reformas al sistema de Naciones Unidas. La reestructuración de las Naciones Unidas es un tema que lleva mucho tiempo debatiéndose. Muchos creen que parte de la ineficacia radica en el Consejo de Seguridad y que para cumplir con las necesidades del siglo XXI debería llevarse a cabo una reforma, principalmente en ese organismo. Es evidente que la ONU ha sido exitosa en el mantenimiento de la paz y la promoción de los derechos humanos, al igual que ha desempeñado un papel vital en la prevención de conflictos y en la promoción de la cooperación internacional. Sin embargo, aunque la ONU ha sido exitosa en esos ámbitos mencionados anteriormente, también ha enfrentado múltiples críticas, siendo la burocracia y la lentitud en la toma de decisiones de las más comunes. En la mayoría de los fracasos que ha tenido la ONU, se le adjudica la responsabilidad a la estructura ineficiente del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, que es el órgano esencial del sistema de Naciones Unidas, su misión principal consiste en determinar la existencia de toda amenaza, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y tomar medidas para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional. Está compuesto actualmente por 15 miembros, 5 permanentes que son Estados Unidos, Rusia, Francia, China y Reino Unido, y 10 elegidos por la Asamblea General por un periodo de 2 años sin la posibilidad de reelección inmediata. Para fortalecer el sistema de Naciones Unidas, específicamente hablando del Consejo de Seguridad, tomaremos 2 puntos. Uno, que sería la posible ampliación al Consejo de Seguridad, y la otra sería el uso del veto por parte de los miembros permanentes. La estructura actual que posee el Consejo de Seguridad de la ONU es constantemente criticada por tener un déficit de representación, y cada día son más los países que siguen una representación en la organización. El dilema de la representación de países surge al determinar cuántos y cuáles deben ser los países elegidos. A pasar de los años han habido varias propuestas sobre cómo debería ser la ampliación del Consejo, pero hasta el momento no se ha encontrado una fórmula perfecta. Soy de opinión de que el Consejo debería ser ampliado de 15 a 24 miembros mediante la incorporación de 5 miembros permanentes y 4 no permanentes. De los 5 nuevos miembros permanentes deberían ser elegidos de acuerdo al siguiente criterio: uno entre los países de desarrollo de África, uno entre los países de desarrollo de Asia, uno entre los países de desarrollo de América Latina y el Caribe, y por último, los últimos 2 entre los países industrializados. Es posible que con esta fórmula los países que solicitan una representación al Consejo puedan llegar a estar más a gusto con la representación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es muy probable que solo el hecho de la expansión del Consejo de Seguridad no sea suficiente para la mejora de ese sistema. También se encuentra entre las mejoras que podríamos hacer el uso del veto por parte de los países permanentes del Consejo. Sabemos que la eliminación o la limitación de este privilegio se presenta como un desafío significativo, ya que requiere la aprobación de los mismos miembros que se benefician de este derecho excepcional. Podríamos considerar fórmulas que, manteniendo el veto, requieran su uso por más de un miembro permanente, o que permitan suspenderlo mediante una decisión de la Asamblea General tomada por una mayoría cualificada. Incluso podríamos pensar en propuestas para facilitar la toma de decisiones, como permitir el voto en contra sin considerarlo como el uso del veto, si la persona interesada así lo declara. O podríamos proponer formas de hacer más difícil el uso del veto, como requerir una justificación cuando se utiliza y limitar su aplicación a asuntos realmente importantes del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Esta propuesta busca equilibrar el ejercicio de este poder. Sin embargo, el rechazo a renunciar por este derecho por parte de las potencias existentes complica cualquier reforma significativa. Propuestas más moderadas como limitar su uso o restringir su aplicación a cuestiones sustantivas podrían ser soluciones intermedias a corto plazo.
En resumen, la reforma del Consejo de Seguridad es un desafío significativo. Todo indica, sin embargo, que los miembros permanentes adoran el actual procedimiento de adopción de toma de decisiones y no están dispuestos a renunciar, ni siquiera a restringirlo. Las tensiones entre las condiciones originales de Naciones Unidas y las realidades del panorama global requieren una consideración exhaustiva. La ONU definitivamente necesita esta reforma para poder avanzar hacia un sistema más equitativo y eficaz.